la Armada norteamericana, además de estar en el Caribe, irrumpa en la bahía de Guanabara, la bahía de Río de Janeiro, para colaborar con nosotros en la eliminación de los terroristas. Un anuncio más que una declaración al pasar, porque un par de días después ocurrió lo que ocurrió. Eso los muestra fuertes y los muestra además eficaces, porque la operación ocurrió, eficaces desde la ecuación de ellos, obviamente. Quería preguntarte, para ir cerrando un poco esta entrevista, el tema de que Bolsonaro, cuando fue presidente, emitió un decreto o sacó una ley que liberalizaba de una manera escandalosa la venta de armas de fuego, armas, digamos, de guerra, rifles automáticos, semiautomáticos, pistolas de una determinada dimensión, etcétera. ¿Qué tanto jugó ese papel, digamos, ahora en esta violencia tan grande? Ha jugado a lo largo de los años, porque ese decreto fue muy defendido, fue una de las banderas del gobierno de Bolsonaro, por el cual, para decirlo muy sencillamente, Atilio, se liberaba la credencial de ser cazador o coleccionador de armas. Es decir, vos mañana venías a mi casa a Brasilia, ibas a la policía y decías, ¿cómo me gusta cazar aquí en el estado de Brasilia, cazar ñandúes? Soy cazador profesional. Te daban autorización y te podías comprar una AK-47 y hasta 20 AK-47. Hasta 20. Hasta 20. Los números de armas automáticas de guerra son absurdamente altos. Esto es un ejemplo en el cual estoy apelando a la recreación de datos que no tengo comprensión, pero sí, la liberación de armas de guerra fue de ese nivel. Se descubrió con el correr de los años que eso era parte del plan mayor de Bolsonaro para dar el golpe de Estado y tener a esos cazadores y coleccionadores que, cuando se comenzó a revisar sus hojas, muchos eran simpatizantes de Bolsonaro. Te diría que en un porcentaje aluvional eran simpatizantes de Bolsonaro, y muchos de ellos se declararon, eso lo vimos nosotros cubriendo la actividad en el Palacio de Alborada, se presentaban durante las conferencias de prensa y decían: mi nombre es tal, soy cazador y coleccionador y vengo a ponerme a sus órdenes, presidente. Eso, además de mover un arsenal fantástico en todo el país, también dio lugar a la venta de armas. Es decir, aquellos que las compraban y las vendían, por ejemplo, al primer comando de la capital, el gran cártel de San Pablo, y al Comando Vermelho. Incluso uno de los que abasteció de armas al Comando Vermelho fue preso meses atrás, justamente por ser alguien que compraba armas en número sugestivamente alto y después no estaban consigo, sino que habían sido vendidas al Comando Vermelho. No es esa la única fuente de abasto de armas, el Comando Vermelho, una organización muy violenta y muy bien armada. También las hay armas de, inclusive, fuerzas militares de otros países, por ejemplo de Argentina, y una información que la prensa brasileña suelta a cuentagotas, pero sabemos, porque en algunas ocasiones esto ha sido motivo de noticias que luego se disuelven en el tiempo, también por el tráfico de armas de las propias Fuerzas Armadas brasileñas. Bien. Bueno, Darío, se nos ha acabado el tiempo. La verdad que excelente tu informe, muchísimas gracias. La verdad es un dolor inmenso lo de esta matanza, y habrá que esperar de que no vaya a perjudicar las perspectivas electorales en un año como el que inicia pronto la campaña, ¿verdad?, para la reelección de Lula. Te mandamos un gran abrazo a todos quienes estamos acá en este programa. El abrazo recíproco y quedamos en contacto. Fue un gustazo. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a una tanda entonces. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. La patria no se vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Bueno, después de esta revisión de lo ocurrido en Río de Janeiro, esa matanza realmente imperdonable, increíble, vamos ahora a contactar a Gabriel Merino, que es uno de los máximos especialistas que tenemos en este país sobre el tema de China y las relaciones internacionales, porque esta semana en Corea del Sur, no la otra, obviamente, hubo un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, que según algunos informes duró más de lo que normalmente dura. 100 minutos, dijeron. Sí, 100 minutos. Pero para que nos aclare bien esto, está Gabriel Merino con nosotros, profesor de la Universidad de La Plata, investigador de CONICET, o sea, todos los títulos que puede alguien tener y se dedica a estas cosas. Gabriel, buenas tardes. Acá estamos con Telma Luzani, Federico Montero y yo, que te saludamos. Bueno, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes, Atilio, Telma, Federico. Realmente un placer. Contanos, ¿qué se puede decir de esa conversación de 100 minutos? Bueno, se vuelve a confirmar, ¿no? Cómo se plantó China ante Estados Unidos. Lo reforzó Xi Jinping, ¿no? Varias veces grandes potencias pueden acordar, ¿no? Estabilizar la economía mundial. O sea, como diciendo, grandes potencias somos pares, por lo menos. Ya no hay una superioridad, ni una primacía estratégica por parte de Estados Unidos, algo que ya se había visto en la práctica cuando esto empezó a escalar unos meses atrás, cuando Trump declaró el Día de la Liberación. Pero bueno, ahora la reunión terminó de galvanizar, de cristalizar esa situación. Después, yo creo que, bueno,
Trump se chocó contra... No sé qué pasa con la conjunto de... No sé qué pasa con la conexión de... Te escucho. Está como conectado también en la interferencia. Escuchando a Darío... Sí, decime, por favor, Gabriel. Otra de las cuestiones centrales es que se acordaron cosas en común, o sea, que Trump no pudo imponer lo que él quería, sino que tuvo que negociar. A ver, la gran cuestión ahí es que China le puso sobre la mesa varios temas que lo obligaron a negociar. Uno, que todo el mundo ya conoce, es el tema de tierras raras. Claro. Que antes China no se había animado a ponerlo así sobre la mesa de forma tan fuerte y contundente, pero no sabemos que China no solo tiene el 60% de las reservas de tierras raras del mundo, sino que cuando vamos a la parte de refinamiento y a la producción de imanes o minerales ya sensibles y listos para los procesos productivos más complejos, para la tecnología tanto civil como militar, ahí China produce el 90%. Entonces, eso cambia la regla de juego del mundo de estos minerales críticos claves para la tecnología, que incluso ponían en cuestión la posibilidad por parte del Pentágono de producir, por ejemplo, aviones, los cazas, ¿no? F-35 que produce Estados Unidos y otros elementos. Entonces, ahí puso sobre la mesa eso fue una jugada muy pesada y ya se empezaba a sentir ese faltante, o sea, lo hizo efectivo China, no es que dijo voy a hacer esto, no, lo empezaba a hacer efectivo. Ahí Trump tuvo que negociar, o sea, y también otras medidas que me parecieron muy fuertes y sintomáticas. Uno, el tema de no comprar soja y afectar a la base de agricultores estadounidenses, votantes de Trump, que estaban desesperados por venderle soja a China y que presionaban a Trump y al gobierno de Trump para arreglar con China. Esto ya lo había hecho en la primera fase de la guerra comercial, pero bueno, ahora se volvió a poner sobre la mesa. La otra cuestión que me parece también sintomático de cómo cambió el momento geopolítico actual, o cómo cambiaron las correlaciones de fuerzas, que es que China lo que hizo fue tomar medidas para prohibir que ciertas tecnologías avanzadas se exporten a los Estados Unidos. Esa era una medida que por lo general lo tomaba Estados Unidos, era prohibir a China el acceso a tecnologías avanzadas. Ahora fue China también la que aplicó ese tipo de medidas, ¿no? Que fue bastante también importante para entender la nueva situación, ¿no? En el plano tecnológico, la nueva correlación de fuerzas que se establece. El plano tecnológico es muy distinto a 6 años atrás, como también lo es en el plano comercial. Hoy China estos años ha superado el comercio con el sur global, ha superado al comercio con el norte global. Entonces también China ya no depende tanto del comercio de los Estados Unidos. Después, en puntos concretos, a partir del cual se puede abrir algunos distintos análisis, lo cierto es que Trump bajó los aranceles a China un 10% como parte de estas negociaciones. China también acordó por un año por lo menos mantener, ¿no?, el aprovisionamiento de tierras raras. También habría acuerdo para compras mutuas de tecnología avanzada. Otro dato que me parece muy, muy importante, que me llamó la atención, que ya me venía llamando la atención hace unos meses, que una cosa que ponía sobre la mesa Trump es la compra, de habilitarle a China la compra de semiconductores de Nvidia H20, que son los semiconductores que hizo esta empresa estadounidense de tecnología de punta, de tecnología de semiconductores, como para el mercado chino, o sea, un poco menos potentes y menos avanzados, específicos para el mercado chino. Sin embargo, China dijo, no es necesario. Entre Huawei y otra empresa china de semiconductores, se ve que han avanzado lo suficiente para proveer de los semiconductores necesarios, prescindiendo de la empresa Nvidia, ¿no? Todo un tema. Después Trump no habló de Taiwán, lo cual también muestra que eso es todo un logro diplomático para China, que no venga un presidente estadounidense a decir
algo sobre Taiwán, que molesta mucho a los chinos. Tampoco hablaron del petróleo ruso, como diciendo, digamos, ni estuvo en la mesa de conversación ese tema. Trump dijo algo así, bueno, como no tuvimos tiempo de hablar de esas cuestiones, porque una de las cuestiones que quería, que venía presionando Trump era, ¿no?, apretar a India y a China para que no compren petróleo ruso y de esa manera presionar a Rusia. Bueno, no dijeron nada. Y después el otro tema es fentanilo, que también bajó los aranceles de este opioide en el ingreso al mercado estadounidense, que es esencial para un conjunto, ¿no?, de medicamentos, de fármacos que se hacen en los Estados Unidos. Pero en sí, lo que creo que se mostró es eso, una fortaleza muy importante de China, que Trump tuvo que bajar a negociar y que lo hizo con un par, ¿no?, como diciendo, acá hay dos iguales, y en todo caso el tiempo es favorable para China, porque China no tiene ninguna necesidad, no tiene que sí o sí negociar, puede verse afectado en sectores, pero no se vio apremiado por negociar China. Claro, en la declaración que hizo él en la conferencia de prensa en el avión, en el Air Force One, ¿verdad? Dijo que, bueno, fue una reunión del G2 y dejando como entrever de que el G7 y el G20 ya no son lo importante que eran. Eso, digamos, es un reconocimiento impresionante para China. Ahora, ¿cómo quedó la cuestión de los aranceles? Porque hay información contradictoria. En ese mismo cable de la agencia Associated Press, que relata esta conferencia de prensa que hizo Trump en el avión, habla de que de todas maneras las tarifas, o sea, los aranceles que se van a aplicar a China, dice, bajaron del 57 al 47%. O sea que China sigue siendo penalizada con esos aranceles. ¿Cómo es la cosa? Porque a mí no me quedó claro. Sí, eso es así. Baja el 10%, si baja el 50%. Creí que lo había aclarado, pero parece que no dije el número. Dije que bajaba el 10%, pero no dije cuánto. Baja del 57% promedio. Al 47%, depende, viste, el producto, el sector. Sí, a ver, esto es otra cuestión. En general, Estados Unidos ha aumentado los niveles de aranceles de forma abrupta y en todo caso en las negociaciones igual los mantiene, no es que los bajó del todo. De hecho, ha puesto como un mínimo del 10% en algunos países en cuestiones no críticas. Por ejemplo, todo lo que es acero y aluminio lo mantuvo altísimo con aliados, con enemigos, con socios, con no socios. O sea, Estados Unidos ahí lo mantiene alto. Esto tiene que ver... yo creo que para entender el tema de aranceles hay que entender 4 cosas fundamentales que por detrás tienen un factor elemental, que es el declive relativo de Estados Unidos y la pérdida de la primacía productiva. Uno es el intento de Trump de intentar, no sé si reindustrializar, pero por lo menos frenar la desindustrialización de Estados Unidos. Eso es como un objetivo central, lo cual también te está mostrando que el precio de producción promedio de Estados Unidos está muy alto, así que tiene muy poca competitividad, porque si tenés que poner 50%, 47% de aranceles y sigue siendo para China competitivo el mercado estadounidense, o sea, con 47 de aranceles sigue entrando de forma competitiva la mercadería china. Entonces ya te está indicando, ¿no?, algo importante de esa pérdida de competitividad. Y Trump está intentando frenar eso. Recordemos que China ya es el 31% del Producto Industrial del mundo y Estados Unidos es el 17%. Y eso si lo tomamos a nivel nominal, en términos reales la diferencia es mayor. Entonces una es eso. La otra cosa que quiere Estados Unidos es producir estas negociaciones bilaterales donde el otro es es alguien inferior, o que tiene otro poder y se tiene que subordinar a Estados Unidos. Lo que pudo hacer China, y en otros aspectos también lo hizo Rusia, ¿no?, en cuanto a la Ucrania, es pararse como par. Entonces, no permitir ese diálogo desigual, esa negociación desigual. Pero, por ejemplo, Europa sí se sometió. A Europa le impuso que, por ejemplo, si quieren exportar un conjunto de productos a Estados Unidos, Europa tiene que un arancel promedio del 15% y Estados Unidos puede exportar a Europa arancel 0%. Claro. Es buscar ese tipo de negociaciones. La otra cosa que quiere hacer Trump, y ahí por eso no puede aflojar con el tema de aranceles, él está muy preocupado, todo ese sector, por el déficit fiscal y la bola de la deuda.
La deuda que ya llega a casi 130% del PBI, y que ese déficit fiscal y comercial, ¿no? El doble déficit se sostiene en gran medida gracias a ese endeudamiento. ¿Cómo intenta reducir en parte del déficit? ¿Cómo intenta recaudar dinero el sector público para no subir impuestos a los ricos, incluso bajar impuestos a los ricos y a los grandes sectores capitalistas? Bueno, con aranceles. Aranceles son una gran fuente de ingreso, es un impuesto indirecto al consumidor norteamericano y un instrumento también para jugar con otros actores comerciales. Y lo último que me parece importante ver en eso es que Trump quiere devaluar la moneda, juega a devaluar la moneda, de hecho lo logró. Lo que pasa es que eso es un problema porque puede disparar aún más ciertas tendencias que existen hacia posibles desdolarizaciones del sistema mundial. Pero bueno, Trump está buscando eso, ¿no? Y mantener tipos de aranceles muy altos, y algunas de otras prácticas que hace el secretario del Tesoro le permitió devaluar la moneda para ver si con eso también gana en competitividad. De hecho, China no le permite eso, porque lo que hizo China hace años fue como medio atar, sin decirlo, el yuan al dólar, 1.7, es la relación más o menos, varía nada, pero sí, por ejemplo, ganó mucha competitividad el dólar con respecto al euro. Claro. Y el euro, encima, que se le cortó la energía de Rusia, y que está teniendo graves problemas económicos, esto es como un golpe aún más grave a la economía del euro, ya dañada encima por los tratados desiguales con los Estados Unidos. Bien. Telma, Federico, ¿preguntas? Sí, yo quería preguntarle, porque hablábamos de la reacción posterior al... ¿Estoy silenciada o me escuchan? No me escuchan. La reacción posterior de Trump. Yo quería preguntarte, Gabriel, sobre la anterior, porque pasó algo que, bueno, uno puede pensar que tiene que ver con esa política norteamericana de la zanahoria y el palo, o las tácticas paralelas que hace Trump, que son muy contradictorias, como violencia y ser amigo, porque poco antes de llegar a Corea del Sur y reunirse con Xi Jinping, lo que hace Donald Trump es enviar un tweet por Truth Social, que es su red, diciendo que le había dado la orden al Departamento de Guerra de volver a volver a hacer las pruebas con armas nucleares. Es decir, un mensaje de violencia duro. Pienso que fue en parte para Rusia, pero también faltaba una hora para encontrarse con Xi Jinping, entonces hay como una contradicción. Yo voy a dialogar y a decir que somos amigos y a mejorar nuestra relación, pero al mismo tiempo estoy diciendo que me voy a rearmar y a fortalecer mi sistema nuclear. ¿Vos cómo interpretás eso, Gabriel? Bueno, en principio, Telma, es parte de lo de las jugadas permanentes de Trump. Es golpear, negociar, golpear, negociar, golpear, negociar, ¿no? De hecho, lo intentó hacer con la guerra comercial. Para mí, o sea, lo que intenta hacer Trump es administrar este declive relativo, pasar a otro juego, es decir, vamos a romper la economía mundial, vamos a romper un conjunto de reglas de juego para beneficiar a Estados Unidos y jugar desde otro lugar. Yo ya no soy el garante de las reglas de juego, soy un actor que golpea y negocia, golpea y negocia. Y hay que aprovechar el poder relativo que todavía tiene Estados Unidos para hacer eso. ¿Cuál es el poder relativo que todavía tiene Estados Unidos para hacer eso? El dólar, y el poder financiero, obviamente, el mercado de consumo, hacia donde el mundo exporta, que sigue siendo el principal del mundo en términos nominales. Entonces ahí tiene una herramienta de negociación, que obviamente es parte, el tema es ese, ¿no? Que eso fue parte del privilegio extraordinario de Estados Unidos. Como dice Liao Qiang, un ex coronel chino, dice, bueno, mientras el mundo vivía en paz y no había problema, bueno, Estados Unidos imprimía dólares, todo el mundo trabajaba para Estados Unidos y todo el mundo feliz. Pero cuando hay una transición de poder como la actual, eso cambia diametralmente. Pero bueno, Estados Unidos sigue teniendo esa herramienta, y la otra es el complejo industrial militar, ¿no? Y Estados Unidos no está pudiendo ganar guerras del todo, lo vemos en Afganistán, en Irak, en Ucrania, ya sea directas, indirectas,
ya no puede imponer sus intereses directamente por la fuerza, por lo menos en algunos de los tableros clave de Eurasia, pero sí puede generar mucho daño. O sí intenta llevar a rivales, creo yo, a cierta carrera armamentística que lo desequilibren y lo desgasten. ¿China va a entrar en eso? No creo. O sea, China tiene un plan. Fíjate que China no varía cuánto invierte sobre el PBI en defensa. Se mantiene en el 2%. Entonces China no es que va a una carrera armamentística. No le interesa eso, no es la estrategia china, ese movimiento de desarrollo. Eso que por ahí funcionó con la Unión Soviética, sobre todo en el último tramo de la Guerra Fría, Guerra de las Galaxias, ¿no? Y tratar de desequilibrar a la Unión Soviética, obligándola a un gasto desmesurado en términos militares para que sostenga la paridad estratégica. En esa China no entra, porque aparte entiende que la dinámica del conflicto actualmente es otra. Después, claro, hay un tema central también ahí de fondo, me parece, que es que la primacía que hace unos años tenía Estados Unidos en el plano militar ya no es tal. O sea, eso estaba fuertemente cuestionado por Rusia y por China. Hay otros jugadores también importantes, como la India, pero bueno, el 2 y el 3, por así decirlo, han achicado enormes distancias. El desarrollo en un conjunto de capacidades armamentísticas por parte de Rusia lo evidencia eso. Lo que son los Oreshnik y todo el complejo de misiles hipersónicos, que van a poner a Mach 15 o Mach, o sea, 17 veces la velocidad del sonido y encima tienen trayectorias irregulares, lo cual es indefendible para los sistemas antimisiles. Hizo que la propia proyección de poder de Estados Unidos a Eurasia se debilite mucho más, porque portaaviones o bases militares son blancos mucho más accesibles para estos misiles. Estos misiles los desarrolló tanto Rusia como China. Bueno, justo se dio en el momento en que Rusia presentaba un conjunto de capacidades militares, de armamentos, ¿no? Y en ese contexto dijo Trump esto de volver a hacer pruebas nucleares, lo cual fue rápidamente contestado por Rusia, por Peskov, y dijo, mira, ningún país hizo pruebas nucleares. Lo que estaban haciendo nosotros estamos probando armamento, pero no son pruebas nucleares. Si Estados Unidos lo hace, rompe eso, ¿no? Esa cuestión de contención que se viene practicando hace años. Entonces ahí el status quo lo cambiaría Estados Unidos si vuelve a hacer ensayos nucleares. Nosotros no hicimos ningún ensayo nuclear. Estamos probando, sí, misiles u otro tipo de armamentos que pueden llevar una ojiva nuclear. Bien, bueno, Gabriel Merino, se nos ha acabado el tiempo. Te queríamos agradecer muchísimo por tu participación, por esclarecer lo ocurrido en esa conversación, y seguiremos en contacto, porque evidentemente China va a seguir por mucho tiempo siendo uno de los grandes protagonistas de la escena internacional. Te mandamos un gran abrazo de nuestra parte. Bueno, un gran abrazo. Un gustazo estar con ustedes, como siempre. Adiós. Adiós. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir.
compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Gazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Estamos de vuelta. Seguimos acá en Diálogo Internacional y mucha gente está escribiendo al WhatsApp de la radio 11 3200 0530. Quieren participar por el sorteo del libro ¿Qué es el kirchnerismo?, que escriben entre otros ensayos María Pía López, Roberto Caballero y varios autores más de librería Badaraco. Lo tienen que pasar a buscar, así que le agradecemos a Andrés de Olivos, Pablo de Almagro, Roberto Casella de Italia, que escribe siempre, Iris, Diego de Lanús, Abel de la Ferrer, Andrés Robles, Gladys de Palomar. Bueno, varios que han escrito al WhatsApp de la radio, que les pedimos que sigan participando. Y también varios participan en el chat de YouTube, porque por un momento se nos había caído el streaming, pero ya estamos de vuelta también por YouTube. Y varios de los que participan a través del YouTube también estamos siguiendo sus mensajes por ahí. Qué bueno, bueno, muy bien. De todas maneras, hemos estado centrando un poco el análisis en la evolución de Brasil, la situación brasileña, ahora el diálogo entre Xi Jinping y Donald Trump, pero han pasado otras cosas en América Latina, ¿no es cierto? Una situación muy complicada en Colombia, cómo se le ha venido en contra de Petro, una tentativa de boicotear, digamos, su gestión. Sí. Sabemos que la piedra de llamada de la embestida contra Petro también tuvo como protagonista a Donald Trump en la última semana, cuando lo calificó a Petro de un capo del narcoterrorismo en la región. Eso busca también alinear un poco en términos políticos la oposición a Petro, que si bien está dispersa, ha mantenido su capacidad de bloqueo de varias de las iniciativas de reforma estructural que tuvo Petro. Recordemos, al comienzo de su gobierno logró introducir algunas de las reformas que tenía previsto, como la reforma laboral y algunas otras, pero las reformas más de fondo que él intentaba llevar adelante pudieron ser bloqueadas en el Congreso por la oposición, y ahora se perfila en términos de la continuidad del proceso político en un escenario donde no hay reelección en Colombia y donde se van perfilando la continuidad política. En ese contexto se registraron algunos de estos hechos políticos, por ejemplo el impedimento del avance del avión del propio Petro, que quedó varado por sanciones de Estados Unidos. Todo ello en un escenario regional donde la propia Colombia también se ve afectada por la presencia militar norteamericana en las aguas del Caribe, y en una situación de potencial desestabilización
en términos políticos y militares, que afectaría también en gran medida a Colombia. Recordemos que la matriz del narcoterrorismo, la guerra contra las drogas, fue, digamos, la bandera que utilizó Estados Unidos para intervenir en Colombia durante décadas, y fue parte de la matriz que permitió construir el modelo de la sociedad colombiana, fuertemente atravesada por el conflicto bélico interno y la excusa del combate al narcotráfico como una forma de militarizar ese conflicto bélico. Sí, y de introducirse en la guerra en la guerra que estaba librándose entre las guerrillas y el ejército colombiano. Hablando de Colombia, hay un anuncio importante para la comunidad colombiana que está acá en Argentina. Hay una inscripción de cédulas para que los colombianos que están en el exterior puedan votar en las elecciones que se vienen el año que viene. Hay 2 plazos para cerrar la inscripción, el 8 de enero y luego más adelante para la elección del presidente el 31 de marzo. Me pidieron amigos de la comunidad colombiana que advirtiéramos de esto. O sea, tienen que inscribirse, para lo cual lo único que tienen que hacer es llevar su documento de identidad y así están incorporados al padrón electoral, ¿sí? Así es, buena atención entonces para la comunidad colombiana en Argentina, que es muy grande, registrarse para poder votar. Hablando de eso, además, ahí fue muy interesante la victoria de Iván Cepeda, ¿no es cierto?, en las elecciones internas. Iván es un candidato realmente muy, muy bueno, me parece a mí, por lo que yo he visto, que tiene mejores posibilidades de llegada al gran público allá en Colombia, y aparentemente sería él quien finalmente sería el representante de la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, que no puede presentarse porque la derecha colombiana, que toda la vida mantuvo la reelección, sabiendo que lo que iba a pasar, hizo una reforma constitucional y decretó, ¿verdad?, que solamente un término, no reelección. Así es, recordemos, Iván Cepeda hace poquito, hace 2 o 3 programas lo tuvimos como entrevistado acá en Diálogo Internacional, importante figura de la izquierda colombiana, en un escenario que, bueno, vamos a ver cómo se termina cristalizando hacia el año que viene, donde hay una fuerte interpelación a la movilización de las bases sociales del pacto histórico para neutralizar un poco esta resistencia de la derecha a los cambios estructurales que viene proponiendo el gobierno de Petro. Bien, y en otras latitudes, perdón, no sé si querías decir algo, Telma. No sé si me está escuchando. En otras latitudes, en Gaza la situación prosigue exactamente igual, ¿verdad? Ese alto el fuego duró, digamos, unas pocas horas, y hoy en día sabemos de que han seguido las fuerzas de defensa israelí, que es el nombre que tienen el ejército israelí, ha seguido masacrando población civil en Gaza, en un proceso que evidentemente no se avisora la luz al final del camino, y que de alguna manera declara la absoluta obsolescencia del sistema de Naciones Unidas para poner fin a algo que está expresamente prohibido en la Carta de las Naciones Unidas, que es la práctica del genocidio. Sí, los argumentos que presentan las Fuerzas Armadas israelíes tienen que ver con la dificultad para identificar a los cadáveres de algunos rehenes que habrían sido devueltos, pero bueno, lo cierto es que volvemos a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Esta modalidad de acción bilateral que propone Trump para abordar los conflictos a nivel internacional no alcanzan para resolver incluso los planteos que supuestamente se acuerdan en esas reuniones, porque bueno, evidentemente acá se vendió con bombos y platillos un acuerdo de paz que había sido artífice el propio Donald Trump a través de esta forma de diplomacia bilateral, sin la participación de otros actores, sin los ámbitos multilaterales, y lo que termina resultando es que no tiene la capacidad después, suponiendo que tenga la buena voluntad, pero no tiene la capacidad, vamos a medirlo en términos objetivos, después de hacer garantizar lo que allí se acuerda. Y eso siembra un manto de dudas también sobre este mismo concepto de G2 al que se refería Trump respecto de los acuerdos con China. ¿Alcanza con la voluntad política norteamericana para mantener las cosas bajo control en un mundo donde avanza hacia la multipolaridad, o se necesitan ámbitos donde participen
más allá de la bilateralidad, donde se reconozca la nueva realidad multipolar que existe en el mundo, y marcos donde esos acuerdos puedan ser refrendados por una red de intereses que le permitan su sustentabilidad. Si no, ¿cuál es la perspectiva posible para, por ejemplo, resolver el conflicto en Palestina? No hay manera, salvo que se pueda armar esa red que vos decís. Perdón, no hay manera. Estados Unidos no puede parar eso. El sistema de Naciones Unidas, tal cual lo conocemos hoy, es un fiasco. La figura de Anthony Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, está profundamente desprestigiado. Totalmente desdibujado. El hombre no ha hecho ni siquiera una declaración por escrito, algo, digamos, que un llamamiento a poner fin al genocidio. O sea, una impotencia absoluta. Y los otros, bueno, todo este esquema, esta reconfiguración del sur global, sí se puede convertir en un actor protagónico, pero no llega, por lo menos todavía hoy, al punto de poder parar la ofensiva de Israel, que sabemos que cuenta con todo el apoyo de Estados Unidos, ¿verdad? Y de la Unión Europea también. Exactamente, por eso digo, y el marco de acuerdos regionales que permitirían también sostener una situación de pacificación tampoco está claro, porque la propia dinámica del equilibrio del poder en Medio Oriente también está siendo conmovida por la propia acción de Israel en otros frentes de batalla, no solamente sobre Gaza, sino sobre Siria, sobre Líbano, el propio Líbano, sobre el mismo Irán, cuando vimos hace pocos meses, sobre Yemen. Entonces hay una situación de cambio general de la correlación de fuerzas en la región, que tampoco permite que, bueno, sacamos la discusión del marco multilateral global, lo llevamos a un plano regional, tampoco existen ahí las condiciones para avanzar sobre eso. Pero nuestra Cancillería no se dio cuenta todavía. ¿Viste cómo votó esta semana en relación al bloqueo a Cuba? Exactamente, sí, vimos un cambio, digamos, ¿no? En lo que era una política de Estado, una tradición que se había logrado mantener durante décadas en la Argentina. Bueno, no sorprende, hay que decir que no sorprende el voto, digamos. Sería raro, después de todo lo que hizo Donald Trump en los últimos días en la Argentina, que la Argentina hubiera votado de otra manera en las Naciones Unidas. Sí, la verdad que convalidando el bloqueo de los Estados Unidos, votando como Estados Unidos en esa resolución, junto con Israel, Ucrania, Hungría, creo que Paraguay y un par de islitas ahí en el Pacífico, creo que las Islas Marshall o algunas de esas, y que además es un error garrafal, porque Cuba, digamos, ha sido un puntal en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en relación al caso Malvinas. O sea, estamos disparándole a quien es nuestro más ferviente representante en ese comité. Y bueno, y sin embargo, eso fue el acto inaugural del nuevo canciller, ¿no? Así es. Debutó el canciller con este alineamiento en términos de votación en estos ámbitos multilaterales, ámbitos a los cuales el propio Milei tampoco les presta demasiada atención ni les quita tampoco el sueño, lo que haga o deje de hacer Argentina ahí, simplemente cumple con los acuerdos comprometidos con Estados Unidos y decide avanzar sin más, porque otros ámbitos de la agenda argentina, donde Argentina lideraba en estos ámbitos multilaterales, como en materia de derechos humanos, en materia de educación y demás, también han sido totalmente desarmadas la política argentina en relación a eso, y no se le presta atención, no se designan a los responsables a cargo, y Argentina simplemente ha abandonado esos espacios de cooperación internacional. Sí, habrá que ver entonces si en las próximas semanas hay algunas noticias sobre qué va a hacer Argentina en relación a la conferencia sobre el cambio climático. ¿Van a ir a Manaos? ¿No van a ir? ¿Se sabe o todavía no hay ninguna información al respecto? Yo no he leído información oficial. Hay un compromiso de la Argentina en cuanto a su participación. Recordemos, es una cumbre, la COP30, digamos, ¿no? Importante, que se reúne anualmente. Es un foro de discusión respecto de la transición energética a nivel internacional, que tiene una serie de implicancias en cuanto a compromisos que asumen los países del norte como deudores ecológicos respecto de los países del sur. Si bien en la última
última cumbre no hubo un compromiso claro respecto de un fondo que se habla a nivel internacional para compensar esa deuda ecológica que tienen los países del norte respecto de los países del sur global, y el compromiso de avanzar en términos de una transición energética. Hay muchas expectativas puestas en esta cumbre, que se realiza nada más y nada menos que en la Amazonia, y donde ahí Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente de Brasil, es quien está coordinando a nivel país la realización de esta cumbre. Ya anunció Estados Unidos que no va a participar, lo cual tampoco, digamos, es una sorpresa, digamos, para las posiciones que venía teniendo Donald Trump sobre la temática. Ahí también se discute mucho en términos geopolíticos y de geoeconomía cuáles son los alcances y las implicancias de esta matriz de transición energética, porque sabemos que Donald Trump es un fierrero, ¿no? Él apuesta a la industria y al petróleo, al carbón, digamos, a lo fuerte al medio, nada de transición ecológica, mientras las consecuencias del cambio climático abarcan el conjunto de los países del mundo y particularmente los países del sur global. Así es. Bueno, Federico, vamos a una tanda y volvemos enseguida. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde, con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional y tenemos la muy agradable visita de un colega, exalumno, un politólogo, Ezequiel
Vistoletti, por ahora radicado en Alemania, que tiene un programa muy interesante que después te voy a pedir que des todos los datos, ¿no? Demoliendo mitos, ¿verdad? Y queríamos, bueno, aprovechar su conocimiento de la realidad europea para hablar no solo de Europa, sino de los grandes desafíos del sistema internacional, empezando, sí, por Europa, si querés por Alemania, ¿verdad? Que siempre es un país que da la nota, hay varias cosas ahí. Nos ha sorprendido la declaración de este belga que dijo que podrían borrar de la faz de la Tierra Moscú en un minuto. Digo, ¿eso fue una broma o fue algo serio? Ezequiel, adelante. Hola, ¿qué tal, Atilio? Hola, Federico, y hola a la audiencia. Bueno, es el calibre de las declaraciones de los líderes europeos en este momento, una disociación de la realidad total y absoluta. Por ahí recordaban, a modo de broma en su momento, que los belgas capitularon 18 días después del inicio de la guerra contra los nazis, ¿no? Es el poderío de las Fuerzas Armadas belgas, con lo cual contra Rusia, y precisamente en este momento, bueno, aparecerían quizás perdidos en menos de esos 18 días. La situación en Europa, Atilio y Federico, verdaderamente desesperante, un proceso de declive, de deterioro acelerado, recesión, inflación, desindustrialización, un proceso de rearme peligrosísimo. Y ahora, desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, más o menos 10 meses atrás, a cargo de la guerra en Ucrania. Es el cambio introducido por Trump, supuestamente, al menos esta es su promesa de campaña. Él iba a determinar el fin de la guerra en 24 horas. Al final solamente está realizando un repliegue estratégico y abandonando ese salvavidas de plomo sobre los hombros de Europa. Y Europa comenzó en este sentido un proceso de rearme muy fuerte con un plan de la Unión Europea impulsada por Ursula von der Leyen de 800.000 millones de euros para el rearme. Alemania como país, dentro de este marco, además, con otro proceso de rearme en paralelo de 500.000 millones de euros, con la promesa de Merz de generar las Fuerzas Armadas más fuertes de Europa. Para mí esto genera terror, ¿no? Este tipo de declaraciones de un líder alemán y además del nieto de un nazi confieso. Todo esto sobre la base del endeudamiento y a partir de Fuerzas Armadas y de una situación de seguridad muy crítica después de años de desinversión y de que Europa haya realizado una delegación de su seguridad en los Estados Unidos. El cambio y como el cambio geopolítico y como corolario de todo esto, recortes día a día en sanidad, en salud, en educación, en infraestructura, en todo tipo de gasto público distinto del militar, ese sí exceptuado de los recortes, y una situación social de deterioro abierto a tal punto que hoy, si uno recorre las calles de Berlín o de cualquier ciudad alemana, van a aparecer 3 o 4 veces más personas en situación de calle, lógicamente el aumento también de la pequeña criminalidad, gente recogiendo, allá no recogen cartón, sino que recogen botellas o latas de cerveza para su devolución en el supermercado a cambio de unos pocos centavos. Y bueno, esa es la situación en general de Europa, en un contexto en el cual ellos determinaron acompañar como furgón de cola a Estados Unidos, en el contexto mayor de la decadencia de el orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos. Ahora, decime una cosa, el pueblo alemán, si querés, en todo caso los europeos, ¿acompañan esta locura belicista de la dirigencia o es que es una dirigencia que está muy separada de la completamente sociedad? Separada de la sociedad, de una sociedad terriblemente apática, despolitizada, y no solo en Alemania, caracterizada por una cultura política mucho menos fogosa, por ejemplo, que los franceses, pero aún en Francia también ninguna de estas decisiones generan
la reacción de los pueblos, de las sociedades, de la gente de a pie. El problema va a aparecer cuando finalmente deban movilizar a la población para comenzar efectivamente un enfrentamiento directo con Rusia, porque todo parece encaminado hacia esa situación. Lo vaticinan ellos mismos con declaraciones de altos cargos de la política europea o de los distintos países, diciendo abiertamente: en 3 años va a comenzar una guerra directa con Rusia. Así directamente lo presentan. En este momento no podrían siquiera comenzarla por el lamentable estado de las Fuerzas Armadas de todos los países europeos. En 3 años tampoco van a poder esto. Además, para colmo, lo que ellos presentan como el keynesianismo militar, el concepto, ni siquiera genera verdaderamente la reindustrialización de Europa o ingresos económicos, porque el 80% de las armas de Europa en realidad descienden de compañías armamentísticas estadounidenses, con lo cual ni siquiera pueden realizar el negocio de la guerra. ¿Sí? Y por cierto, la situación en el frente ucraniano, fundamental para todo este contexto, presenta cada vez más visos de una arremetida rusa muy pronto. La ciudad estratégica de Pokrovsk aparece al borde de la caída, y esa representa la última frontera de fortificaciones defensivas de Ucrania, construidas a lo largo de muchísimos años, desde que comenzó la guerra en 2014, y a partir de ahí comienza campo abierto para Rusia hasta el río Dnieper, y eso va a generar obviamente en Europa también muchísimos movimientos, ¿no? Tenemos a Telma Luzani que quiere hacerte una preguntita. Telma, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. Ahí estás. Estás muteada. Ay, ay, ay. Telma, está muteada. Acá estoy. Perdón. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, Telma. Primero un chiste. Me imagino que deben estar diciendo cómo extrañamos a Angela, ¿no? Extrañamos a Angela Merkel. Y en parte sí. No, eso, y quería que si podías hacer un panorama, por supuesto, un poco, no muy profundo porque el tiempo no lo da, pero de la situación en Europa misma. Por ejemplo, Hungría presenta otra cara, no hay ya una unión, me parece, esta es la pregunta, una Unión Europea compacta, unida, hay disidencias importantes. Me gustaría, es un panorama tuyo breve sobre esa situación. Bueno, efectivamente, en Hungría, en Eslovaquia, en Hungría con Víctor Orbán por derecha, en Eslovaquia con Robert Fico por izquierda, un socialdemócrata de viejo cuño, ¿sí? No de las nuevas izquierdas más identitarias, sino un socialdemócrata con una agenda más de clase y pacifista, como toda la vida la socialdemocracia. Y ahora también en República Checa, después de las elecciones de hace 2 o 3 semanas, todavía no comenzó el nuevo Parlamento, pero ahí está apareciendo lo que los popes de la Unión Europea llaman un eje prorruso. Yo lo caracterizaría más bien como un eje en favor de la paz, o contrario a la locura de comenzar pasos hacia una guerra con Rusia, como quiere el resto de Europa, y eso genera muchísima preocupación, a tal punto que ya están deliberando formalmente en la Unión Europea sobre la posibilidad de la exclusión de estos países en las futuras votaciones, de manera que la Unión Europea ya no determine las grandes líneas por voto unánime, sino por voto mayoritario. Esto lo quieren desde hace bastante tiempo, no podían, y además generaban presión de otras maneras sobre Hungría y sobre Eslovaquia a través básicamente del retaseo de fondos, de manera que después de algunas idas y vueltas, finalmente tanto Hungría como Eslovaquia convalidaban al final la política de sanciones contra Rusia, la política de mayor envío de armas, etcétera, etcétera. Pero como la situación aparece insostenible, tanto en el campo de batalla como en Europa, y más aún en estos países ligados al petróleo ruso de manera directa, porque como carecen de puertos, entonces solo pueden canalizar la energía necesaria para la vida cotidiana a través de un gasoducto proveniente de Rusia, ¿sí?
Entonces, como el rechazo de estos países a esta política en las últimas semanas y meses ya presenta cada vez más visos de la consolidación de una alianza directamente en contra de esta línea hegemónica de la Unión Europea, están deliberando Ursula von der Leyen y sus amigos y amigas sobre esta introducción de un mecanismo distinto de decisión en la Unión Europea sin el voto de estos dos países y pronto 3. Además, debemos recordar que cuando, por ejemplo, en Rumania, un candidato con un perfil parecido a Orbán iba a participar en la segunda vuelta de las elecciones después de una victoria en la primera vuelta, con todas las encuestas vaticinando una victoria enorme por más de 15 puntos, si no recuerdo mal, un día antes de la segunda vuelta. Ceausescu, si no recuerdo mal el nombre, puede que cometa un error de memoria. El Tribunal Supremo Electoral de Rumania, por pedido de la Unión Europea, inmediatamente determinó la suspensión de las elecciones y la detención de este candidato. Muy democrático. Sí, bueno, esa es la democracia de la Unión Europea, o bien una línea a favor de la continuidad de la guerra, o bien sencillamente la cancelación de las elecciones, la detención, y después finalmente Rumania realizó elecciones de cero con este candidato vedado. Algo similar lo sucedido en Moldavia. Ahí cometen fraude de otra manera, básicamente a través de la manipulación de el proceso electoral en el exterior. La diáspora moldava aparece distribuida por sobre todas las cosas a lo largo de Rusia, con 800.000 moldavos viviendo en Rusia, y en ese lugar establecieron 2 mesas de votación para 800.000 moldavos en todo el territorio ruso, mientras que en Europa generaron más de 1.000, porque lógicamente los moldavos viviendo en Europa presentan una línea mucho más favorable a el acercamiento de Moldavia por sobre todas las cosas, hacia la OTAN. Claro. Sí, y en este momento presenciamos, por cierto, un encamamiento entre la Unión Europea y la OTAN. Hoy no aparecen diferencias. En los discursos de Ursula von der Leyen, ella realiza anuncios prácticamente en nombre de la OTAN, con lo cual desaparece la diferencia entre la Unión Europea como una alianza económica y la OTAN como una alianza política militar. Hoy eso desapareció. Y bueno, esta es la forma de fraude en Moldavia. Futuro posible conflicto, recuerden, ahí en la región de Transnistria, dentro de Moldavia, aparece una región autonómica en la cual ocupada básicamente por rusos y rusoparlantes, con una base militar rusa, y bueno, quieren tarde o temprano un nuevo conflicto en esa región. En realidad, los conflictos van acompañando todo lo que llamaban el Rimland en la geopolítica de Mackinder. Básicamente todos los países alrededor de Rusia y de China, ahora incluso los países nórdicos también, con la locura de los finlandeses de no solamente haber abandonado su muy inteligente política de neutralidad respecto a la OTAN, sino que después del ingreso a la OTAN sin ningún sentido establecieron 13 bases, en realidad, generaron un acuerdo militar con Estados Unidos a partir de las cuales, del cual las 13 bases militares ahora también aparecen en poder de Estados Unidos, y podrían eventualmente establecer tropas y misiles los estadounidenses en Finlandia, a kilómetros de San Petersburgo. Claro. ¿Sí? Recordemos además las guerras entre la Unión Soviética y Finlandia. Los finlandeses acompañaron primero a los nazis, después los abandonaron, y bueno, etcétera, etcétera. Así que ahí conflicto. En los Bálticos conflicto también, ellos con la postura más antirrusa de todas. Después Polonia, con bases no solamente militares, sino con una base misilística también de la OTAN. Más abajo Moldavia como futuro posible conflicto. Ucrania ya en guerra. Por abajo quieren una revolución de colores en Georgia. Si uno va recorriendo el mapa de norte a sur, asiático, ¿no? Claro, va generando básicamente la línea del Rimland de los teóricos geopolíticos británicos y estadounidenses, Mackinder y bueno, todos ellos, quienes básicamente establecieron en su teorización que quien apareciese en control de
esa zona del planeta Tierra, básicamente esa persona aparece en control del mundo. Por eso la obsesión de los británicos primero, en el Imperio Británico, y después de los estadounidenses después, de el enfrentamiento contra Rusia, y ahora contra China también, cuando en realidad Rusia quiso, después de la disolución de la Unión Soviética, un reacercamiento a Occidente ingenuo, a posteriori, pero esa es la posición incluso de Putin. Claro. Ellos querían el ingreso a la OTAN y el fin de los conflictos, y ahora te aparecemos todos dentro del mismo campo del capitalismo y de la democracia liberal. Bueno, ¿para qué más enfrentamientos? Rechazaron el ingreso a la OTAN, después comenzaron los Estados Unidos y Europa dentro de la OTAN, comenzaron la expansión hacia Rusia, con sucesivas etapas. Después se terminaron el establecimiento de una base de misiles defensivos, el famoso sistema Aegis Ashore es el nombre de este sistema, bases misilísticas ubicadas alrededor de Rusia, pero lógicamente estos misiles con una palanquita pueden realizar un lanzamiento defensivo para la intercepción de un misil o ofensivo para un ataque contra Moscú desde Polonia o desde Rumania. Putin en su momento, recuerdo que él astutamente había presentado como contrapropuesta la participación dentro de este sistema de misiles, porque los estadounidenses lo presentaban como un sistema contra los iraníes, contra el peligro de Irán alrededor de Rusia, curiosamente. Entonces él respondió, bueno, entonces podemos participar nosotros, entonces desactivamos la amenaza, si aparecemos en control de la tecnología, de los códigos. No, ustedes no pueden participar. Establecieron las bases en Rumania y en Polonia, y como respuesta a esto comenzó Putin el desarrollo de estas superarmas anunciadas en 2018, hoy casi todas ya presentadas, muchas en guerra y otras 2 presentadas esta última semana, de ahí también el apuro de muchos líderes y de Trump incluso, quien antes del encuentro con Xi Jinping realizó una declaración relativa al reinicio de las pruebas nucleares con cabezas nucleares para experimentos explotando bombas nucleares, el último de ellos hecho en 1992 por Estados Unidos. Todo esto además aparece prohibido por un tratado. Y bueno, por la desesperación de estas nuevas superarmas desarrolladas por Rusia en respuesta a tantos intentos de acercamiento, tantos rechazos y tantos avances de la OTAN contra las fronteras rusas, bueno, ahora los estadounidenses aparecen preocupados. Estas superarmas, por cierto, presentan características dantescas, ¿no? La última de ellas, el torpedo Poseidón, un torpedo básico, un torpedo con propulsión nuclear, un reactor nuclear adentro como motor, con lo cual podría recorrer los mares del mundo casi de manera indefinida, con una autonomía ilimitada, y presentaría una cabeza nuclear de 100 megatones, Federico y Atilio. La bomba nuclear más grande lanzada hasta el momento, en 1961, la bomba del Tsar, presentaba una cabeza nuclear de 50 megatones. Cada uno de estos misiles el doble. Recuerden la de Hiroshima, más o menos 15 kilotones. Kilotones, no 100 megatones. Esto básicamente generaría un tsunami en la costa de un objetivo, y básicamente ese tsunami de agua nuclear contaminada determinaría la muerte de todo a su alrededor, e incluso décadas de esas zonas inhabilitadas. Bueno, lógicamente Trump aparece preocupado y por eso realizó este anuncio. Los rusos generaron esto como una forma de disuasión, pero aún así no abandonan las provocaciones permanentes. Y bueno, esa es la situación. Yo estoy consciente de que esto acá en Argentina y en otros lugares, cuando presento esto, la gente aparece sorprendida por lo trágico de todo esto. Pero esa es la situación actual en el mundo. Verdaderamente peligrosa. Ahora, decime una cosita antes, no sé si, bueno, después les paso la palabra. ¿No lee esta gente informes como los de la Brown University en Estados Unidos, que habla del número de víctimas y hace una estimación que en caso de un enfrentamiento nuclear en donde estuviera involucrado Rusia y los países europeos, morirían 90 millones de personas en un plazo de 3 o 4 semanas? Digo, además pueden ser tan cretinos los europeos para querer meterse en una guerra en donde
van a ser diezmados, van a ser aniquilados, aunque ellos hagan un daño muy grande a Rusia, pero el daño que ellos van a sufrir va a ser una cosa pero horrorosa. No lo saben. Incluso, Atilio, en el invierno nuclear posterior a esas primeras 90 millones de víctimas, podría generar directamente la desaparición de la vida en la Tierra en las próximas semanas, ¿sí? Directamente. Por ahí evidentemente también aparece una cuestión ideológica de años de supremacismo occidental, la idea de que ellos determinan los destinos del mundo y aparecen de alguna manera exentos de cualquier consecuencia. Esto a veces presenta ribetes tragicómicos cuando uno presencia las charlas, por ejemplo, de gente como Peter Thiel, los popes, los grandes oligarcas digitales, quienes presentan la idea del transhumanismo, de los humanos, de ellos escapando de esta tierra en ebullición hacia Marte, o de la inmortalidad a través de la digitalización de los pensamientos, la llegada del anticristo, cosas realmente de una película de terror, de lo peor. Bueno, esas ideas aparecen en la cabeza de muchas de las personas con poder para determinar estas cuestiones, tanto en las clases dominantes económicas, en Wall Street como en Silicon Valley, como en sus empleados políticos en los gobiernos estadounidense, europeos, occidentales. Telma, Federico. No, yo quería agregar algo a lo que decía Ezequiel en relación a que, pensando en cómo, la pregunta tuya, Tilio, cómo los europeos no pueden pensar en su autodestrucción. Es que están haciendo desde hace rato, no solo con la rusofobia, una operación mediática y de batalla cultural en relación a esto. Yo recuerdo en los 80, por ejemplo, las grandes manifestaciones en contra de la nuclearización, en contra de que hubiera ojivas nucleares en Alemania, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría. Esto desapareció, y desapareció no porque la gente no esté de acuerdo con las bombas nucleares, desapareció porque hay toda una batalla cultural y unas operaciones mediáticas que han logrado eso, ha logrado que la gente se renuncie y esté apática en relación a esta realidad. No, solamente ese comentario, escuchándolo a Ezequiel, me parece que en parte lo que dicen los medios en Europa y la rusofobia que expresan, eso no se termina, y al contrario, cada vez es más poderosa, ¿no? Me parece, los medios. ¿Qué decís? Sí, sin dudas, los medios participan en esto, sin lugar a dudas, y el proceso de estupidización generalizado a partir de la masificación de las redes sociales, de los teléfonos digitales, eso sin dudas aparece como un factor fundamental en todos lados. Las generaciones más jóvenes aún más, ¿sí? Presentan una capacidad, esto lo establecen científicamente, análisis, presentan una capacidad de pensamiento crítico nula, incluso una capacidad de raciocinio y de atención mucho menor a las generaciones anteriores, sencillamente por la introducción de las pantallas como una realidad paralela, básicamente. En este sentido, incluso los países en su momento pioneros de la digitalización de la educación, como Finlandia, como Suecia, están abandonando la digitalización de la educación, esto de, en lugar de libros de papel, tabletas, pantallas y demás, porque con el mismo material académico ya determinaron, después de 10, 15 años de implementación de esto, que los chicos presentan una capacidad lectocomprensiva muchísimo menor. ¿Sí? Bueno, esto como un fenómeno general civilizatorio de nuestras sociedades, pero más allá de esto, también quizás debamos recordar que en todos los periodos de transición de la historia humana, y cuanto más profunda la crisis y más fuerte la transición, a menudo las élites, las clases dominantes, las clases dirigentes aparecen perdidas. Y acá estamos presenciando una crisis y una transición terriblemente peligrosa, por cierto, ya no solo del orden unipolar al multipolar, no el orden unipolar desde la caída del muro de Berlín en adelante, hacia este orden multipolar con los BRICS y demás, ya ni siquiera una crisis de el orden estadounidense iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas, con la ONU, sino que algunos analistas ya están presentando esto como
una transición hacia el final de la hegemonía occidental, como Emmanuel Todd y otros analistas. Algunos establecen los orígenes de esta hegemonía occidental 500 años atrás, más o menos, con la llegada de los europeos en América, y otros retroceden más y supuestamente establecen como inicio de esta fase de la historia humana 2000 años atrás, con más o menos el surgimiento del pensamiento judeocristiano, y ahora está apareciendo un giro civilizatorio, cultural, hacia un mundo nuevo con el eje en Asia-Pacífico, ya no más con Europa, y después los Estados Unidos, de ahí, bueno, hasta los mapas nuestros aparecen con, ¿no?, Europa en el centro, el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Bueno, todo un giro civilizatorio hacia este otro eje, recordando naturalmente la famosa trampa de Tucídides, esta situación de acuerdo a la cual en todos los grandes cambios a lo largo de la historia de un imperio, de un sistema mundo hacia otro, en la gran mayoría de ellos, más o menos 15 a lo largo de la historia, esto siempre es discutible, en 13 aparecieron como entre la vieja Esparta y el surgimiento de la nueva Roma, una gran guerra, ¿no? Una gran guerra en el mundo conocido hasta entonces. Bueno, en este caso, si comenzase una gran guerra entre China, Rusia, India y del otro lado Estados Unidos y Europa, ahí apareceríamos en problemas, porque la capacidad destructiva de la humanidad hoy presenta, bueno, características un poquito superiores a la de los griegos en su momento, de la antigua Grecia o de la antigua Roma, ¿no? Sí, me parece que también lo que está en crisis es el ideario de la sociedad deseable, ¿no? Porque antes Estados Unidos, además de su hegemonía militar, hegemonía económica, tenía una hegemonía cultural basada en que el modelo americano era aquello a lo que se deseaba llegar. Hoy Trump es una especie de antihéroe porque no puede hacer gala ni salir a publicitar el modelo propio de su sociedad como algo deseable, sino que está totalmente a la defensiva, también en términos culturales, de la propia dinámica esa. Y en ese contexto me parece que es donde más aparece también reflejada esta crisis del imaginario social deseable, incluso para los países del tercer mundo, ¿no? Para los países que tienen que construir una alternativa frente a eso, en la búsqueda de una imagen en la cual reflejarse y un conjunto de valores en los cuales reflejarse. No está claro que China y las civilizaciones asiáticas busquen ocupar ese lugar, digamos, ¿no? Como no te venden un modelo a seguir, sino que, bueno, custodian sus intereses y buscan el desarrollo de un mundo donde cada uno busque su perspectiva posible. Creo que ahí hay una gran vacancia en términos del sur global respecto de una discusión en un mundo en crisis sobre las posibilidades o no de un marco de autonomía de los países que no forman parte de esta disputa comercial, de esta competencia estratégica, respecto de qué lugar ocupar en esa perspectiva. Completamente de acuerdo. En cuanto a Estados Unidos aparece en una crisis estructural terrible, al borde de una guerra civil. Recuerden que la gente allí aparece armada. El otro día participaron 7 millones de personas en las manifestaciones contra Trump, llamadas no a los reyes, y Trump respondió a través de las redes sociales con una animación de él subido a un avión con una corona tirando caca por encima de los manifestantes. Claro. Está realizando intervenciones militares con los Marines, con la Guardia Nacional en múltiples ciudades demócratas. Que le trae problemas internos incluso, claro. El gobierno aparece completamente parado, como lo llaman ellos, por la desaprobación del presupuesto. Los fondos alcanzarían para 1 o 2 semanas más para el pago de las cosas más básicas. La polarización presenta también un grado profundísimo. Después, en términos de política internacional, concatena un error tras otro. Quería supuestamente realizar un reacercamiento a Rusia para generar una suerte de
diplomacia triangular al estilo de Kissinger, cuando en su momento había generado entre la China de Mao Zedong y Estados Unidos de Nixon, habían generado una suerte de acercamiento, de manera que no apareciese la China comunista y la Unión Soviética unidas contra Estados Unidos. Bueno, él supuestamente quería lo contrario, ese reacercamiento a su amigo Vladimir, como lo llama él, a Putin. No pudo. En la última no pudo porque obviamente Rusia rechazó esta estupidez, sin ningún incentivo y sin ningún beneficio para Rusia. Para ellos cada vez más claramente aparece la necesidad de una alianza con China, con India y con el sur global. Ahora en la última cumbre quiso realizar un acercamiento inverso, como una especie de acercamiento a China, pero bueno, obviamente Xi Jinping reaccionó muy diplomáticamente rechazando este acercamiento. Su propia base electoral, el MAGA, como lo llaman ellos, también comienza a abandonar a Trump por distintos episodios, quizás para nosotros banales, pero para ellos muy importantes, como por ejemplo la no publicación de la lista de clientes de Epstein, famosa. Supuestamente la fiscal general iba a presentarla en algún momento en una declaración antes de la elección de Trump, respondió una pregunta, la tengo aquí sobre mi mesa, y ahora con Trump, no, carecemos de esa lista. En esa lista aparecerían todos los miembros de la clase dominante, de la clase dirigente, de todas las élites estadounidenses y globales participando en la isla de Epstein, en la cual recuerden que había generado una red de trata y de pedofilia a escala global, con la posibilidad de la participación de servicios de inteligencia, documentando todo eso para después realizar una extorsión de los líderes implicados en eso. Participan un montón y según algunos incluso aparecería el propio Trump en la lista esa. Pero bueno, estas cosas así, a veces un poco ligadas a las teorías conspiranoicas, tan propias del electorado de Trump, generaron cada vez más una mayor distancia con respecto a Trump. El asesinato de Charlie Kirk, este youtuber o influencer también del movimiento de MAGA. Según muchos partidarios del MAGA, el asesinato lo habrían perpetrado los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad. Si esto es real o no, no lo podemos determinar, pero ese rumor ya generó un enorme distanciamiento de la base de Trump con Trump, porque Trump acompaña, por cierto, la política de Israel. En términos geopolíticos aparecen muchísimos errores más, como por ejemplo la relación con India, pilar fundamental de la relación de Estados Unidos con Asia, porque ahí aparecía hasta hace poco el único aliado grande en el sur global de Estados Unidos, y en lugar de establecer una política de soft politics, como lo dicen, de política blanda, de seducción, comenzó con amenazas, incluso con sanciones contra los indios, y realizaron los indios un giro hacia China, y hoy aparecen mejor que nunca con los chinos, cuando históricamente siempre presentaron problemas, incluso limítrofes. Algunos siguen presentes. Pero dentro del marco de una política de reacercamiento. Con Irán también problemas. Israel desbocado, porque convalidó el hecho de que Netanyahu pudiese acometer objetivos en todo Medio Oriente, incluso con un ataque a Qatar, uno de los principales aliados de Estados Unidos. Bueno, entonces Estados Unidos aparece en esa situación, y desde nuestro lugar en Argentina, acompañar a ese monstruo en decadencia representa un error histórico imperdonable, comparable al pacto Roca-Runciman en la década infame. Así que debemos deliberar mucho sobre estos cambios, incluso a escala local, porque determinan nuestro futuro. Bueno, hemos escuchado a Ezequiel Vistoletti. La verdad, Ezequiel, sería, digamos, para hacer otro programa entero dedicado a todo esto, pero lamentablemente el tiempo es tirano, como se dice. Así es. No tenemos. ¿Qué pasó con el libro? Bueno, tenemos acá me acercan el acta que elaboraron los escribanos de la radio, y la ganadora es Silvia de Palermo, DNI terminado en 549. Se ganó el libro que es El Kirchnerismo, autores entre otros María Pía López, Roberto Caballero y varios más. Lo tiene que retirar, atención Silvia,
por Librería Badalaco en Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queda en contacto igual con la producción de la radio para arreglar la entrega del libro. Perfecto, bueno, agradecemos a Ezequiel Vistoletti que estuvo acá y su programa. Mi canal Demoliendo Mitos en YouTube, todo el mundo invitado sobre geopolítica, naturalmente. Que es muy interesante, yo lo sigo y creo que Federico yo también, soy de los primeros, sí, Telma también. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por la visita, creo que no tenemos más nada, cerramos, solamente decir cuando ya tenemos el ganador del libro y lo que viene ahora, quédense, próximo programa, el tango será popular o no será nada, bajo la conducción de Sebastián de Matei. Nos veremos el sábado que viene con algunas noticias importantes. Elecciones de alcalde en la ciudad de Nueva York. Así es. Y parece que va a ganar Zoran Mandani, que sería un golpazo a la cátedra. Así que tendremos mucho para conversar el próximo sábado. 20 años de No al Alca. Exacto. La semana que viene. El miércoles 5. 20 años del No al Alca y se están organizando algunas celebraciones, algunas conmemoraciones. Una conmemoración muy importante en Mar del Plata. Así es. Sí, vamos a estar cubriéndola. Muy bien, muchas gracias. Será hasta el sábado. Chau. Gracias, Ezequiel. Gracias, Fede. Adiós. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana